jóvenes estudiantes de la institución educativa Pedro Nolasco. Tengan muy buenos días. Hoy día tenemos un tema importante, continuando con el ciclo de clases virtuales, lo que es el tema de la guerra y la prosperidad, ¿no? Como objetivo específico tenemos analizar las causas que dieron origen a la guerra con España y analizar las obras realizadas durante el gobierno de Balta. En esta oportunidad, ¿no?, tenemos que dejar en claro, ¿no?, que esta guerra ya posee muchos conflictos internos. Más aún se tenía pues por medio todos los problemas que lleva consigo al país, ¿no? Pero el pueblo peruano y la sociedad en su conjunto apoyaban, ¿no?, apoyaban al presidente de la República. Los antecedentes de la guerra con España nos siguieron en el gobierno de Miguel de San Román, en 1862 y 1863. Miguel de San Román fue nombrado gran mariscal, ¿no?, presidente del Consejo de Estado. Ocupó el cargo de presidente del Consejo de Estado entre 1845 y 1849. En 1854 colaboró con la insurrección contra el régimen de José Rufino Echenique, después de la batalla de La Palma y de la caída de dicho régimen. En 1855 fue nombrado ministro de Guerra y Marina. En 1862, Miguel de San Román fue elegido presidente constitucional de la República para el periodo 1872-1866. Que vemos en la diapositiva, ¿no?, a don Miguel de San Román. ¿Y cuáles fueron las obras de don Miguel de San Román? ¿No? Se concertó un préstamo con el extranjero a fin de aliviar la crítica situación económica derivada de la disminución de la renta del buen en Europa. Y por ley del 14 de febrero de 1863, estableció el sistema bimetalista en el proceso económico de cambio, adoptando como unidades monetarias el sol de plata y el sol de oro, en relación de 1 a 20, quedando fijado el precio antiguo en 80 centavos. Asimismo, también se dio por inicio la fundación de algunos bancos comerciales. Asimismo, también se adoptó para todo el país el sistema métrico decimal de pesas y medidas. Se mantuvo la ejecución de obras públicas iniciadas durante el gobierno de don Ramón Castilla Marquesado. Otra obra fue que se dio una nueva ley sobre el Consejo de Ministros. Luego de ello se da la enfermedad y muerte de don Miguel de San Román. A principios de 1863, el presidente Miguel de San Román enfermó, trasladándose entonces a su residencia situada en el balneario de Chorrillos, donde continuó trabajando con sus ministros. El 30 de marzo su estado se agravó. Los médicos le diagnosticaron una enfermedad hepática renal. En su lecho de agonía, Miguel de San Román vio junto a Castilla, Vivanco, Echenique, encolmados rivales de la reciente vida política peruana. El presidente falleció en brazos de Castilla a las 11 de la mañana del día 3 de abril de 1863, en un Viernes Santo, siendo honrado con solemnes funerales realizados en la capital peruana, donde pronunciaron sendos discursos don José Gregorio Azulán y don José Antonio
cuando se llaman ausentes los dos vicepresidentes, EPC en Europa y Díaz Canseco en Arequipa, asumió interinamente el poder don Ramón Castilla Marquesado, por ser el militar más antiguo y por su prestigio. Hubo temor de que don Ramón Castilla se perpetuase en el poder, pero al cabo de unos días entregó al mando al segundo vicepresidente, don Pedro Díaz Canseco, y el 3 de agosto de ese año regresó al Perú y acto seguido se hizo cargo del gobierno. Durante el gobierno de San Román ya se tenía noticias de la salida de una fuerza naval española llamada pomposamente Expedición Científica. El gobierno peruano pidió al Congreso Nacional poderes extraordinarios para reforzar la Marina, pero el Congreso rechazó, error que le costaría al Perú la humillación del Tratado Vivanco-Pareja. Vamos a ver lo que pasó en el gobierno de Juan Antonio Pezet, ¿no?, que se dio durante el periodo de 1863 y 1865. Como primer vicepresidente, debía culminar el periodo gubernamental del fallecido Miguel de San Román. Durante su gobierno se inició un conflicto con España que se agravó cuando la escuadra de este país invadió las islas guaneras de Chincha. Y vemos en la toma que a don Juan Antonio Pezet, presidente del Perú. En este corto periodo se dio el conflicto con España, ¿no? ¿Y cuáles fueron las causas de esa guerra? ¿No? Primero, el intervencionismo colonista europeo en América, lo cual se expresó en la intervención francesa en México, impulsada por Napoleón III, imponiendo como emperador de los mexicanos a Maximiliano de Austria, hecho que provocó el repudio y la respuesta de los gobiernos americanos y la reacción nacionalista de los mexicanos dirigidos por Benito Pérez. Además del intervencionismo francés en México, se producen intentos de restauración monárquica en Ecuador y Santo Domingo. La ambición de la corona española sobre la riqueza guanera peruana para aliviar la aguda crisis económica en que estaba sumida España. Y por último, el cobro de una supuesta deuda peruana a España consignada en la capitulación de Ayacucho. Veamos entonces cómo se dio la expedición científica española. En 1862 sale de Cádiz una expedición científica española a Sudamérica, dirigida por el almirante Luis Hernández Pinzón. Cuando llegaron las noticias a Lima y la denominada Expedición Científica Española, determinados sectores políticos nacionalistas y liberales tuvieron serias sospechas de que tal expedición no tenía solo carácter científico. Por tal razón, el presidente de la República del Perú y gran mariscal Miguel San Román pide facultades extraordinarias al Congreso a fin de repotenciar la Marina de Guerra peruana, las cuales le fueron denegadas. Esta decisión condicionaría la respuesta peruana en momentos cruciales para la República. Mientras la expedición española se encontraba en plena travesía, el vicecónsul español en el Perú, don José Merino Ballesteros, formula una declaración el mismo día que presenta sus credenciales como nuevo cónsul al gobierno peruano, en la cual criticó un discurso recientemente pronunciado por el entonces presidente del Perú. La respuesta no se hizo esperar y el gobierno del Perú se negó a acreditar a Merino. Según se detalló en una nota, pues su presencia
incrementaría la tensión entre ambos estados. ¿No? Aquí tenemos que señalar que también la escuadra española se cruzó con la fragata peruana Amazonas, que traía a bordo pues al general Juan Antonio Pesce, quien viniendo de Europa se dirigía a Lima para asumir la presidencia de la República. La China presidencial fue saludada por los españoles con 21 cañonazos, pero los peruanos no respondieron a esta atención. Entonces, luego de un año de viaje, la expedición llegó al Callao en julio de 1863, pero luego se retira del puerto antes del 28 de julio. Aunque esta expedición llega al Perú con la fachada de científica, en el fondo perseguía objetivos políticos de colonización imperialista sobre nuestro país, que si es posible, lo llevaron a recuperar y restaurar su antigua monarquía colonialista. ¿Y cuál fue el pretexto para todo ello? ¿No? Aquí se da como pretexto el incidente Taram. ¿No? Mientras tanto, en Lambayeque, en una hacienda denominada Tarambo, se produjo un enfrentamiento entre colonos españoles y peruanos, muriendo un español. ¿No? Este hecho fue muy exagerado por la escuadra española, que la colonia española desarrolló una gran campaña de publicidad en Europa para atacar al Perú. La colonia española acreditó a Eusebio Salazar y Mazarredo para venir al Perú en calidad de comisario regio, hecho que no fue aceptado por el gobierno peruano, al ser un título que España solo utilizaba en sus colonias. Frente a esta actitud del gobierno peruano, España responde ocupando militarmente la isla de Chincha, una de las más ricas en producción de guano. ¿No? Estos acontecimientos de Arambo se dieron en marzo de 1864 en la hacienda de Talambo, cerca de Chiclayo. Aquí colonos agrícolas vascos se enfrentaron a los hombres del hacendado don Andrés Salcedo. Entonces varios colonos cayeron heridos y uno fue muerto, y otros fueron detenidos y procesados. Este episodio dio inicio pues a una larga querella que los españoles aprovecharon para acusar al gobierno peruano. El gobierno peruano, en este sentido, fue acusado de instigar crueles asesinatos de súbditos de la corona española. A todo ello, se da pues la llegada del comisario Regio. En marzo de 1863 llegó a Lima don Eusebio Salazar y Mazarredo como comisario especial de España en el Perú. El canciller peruano Juan Antonio Ribeiro rechazó el título de comisario regio que traía el español. Este comisario fue enviado por el rey de España para resolver asuntos judiciales. Era pues un título fuera de tiempo. El comisario Salazar y Mazarredo se adjudicaba para querer resolver en el Perú lo acontecido en Talambo. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores, don Juan Antonio Rivero, lo rechazó. Este sería motivo para que Mazarredo incite a Pinzón a capturar la isla de Chincha y pedir al Perú satisfacciones. El Tratado de Banco Pareja. El Tratado de Banco Pareja fue un polémico acuerdo al que llegaron los generales Pareja e Ignacio del Banco en el año de 1865, siendo ratificado posteriormente por el presidente del Perú, pero rechazado por el Parlamento, la prensa y el pueblo peruano. ¿Y cuáles fueron las causas del Tratado de Banco Pareja? Y el nuevo comisario regio enviado por España, don Eusebio Salazar y Mazarredo, que no fue aceptado por el gobierno de Perú, porque consideraba realmente una ofensa el no reconocimiento de independencia por parte de España. Y a pesar de esto,
Salazar y Mazarredo se comunicó con parte de la Armada Española que se encontraba cerca de la isla de Chincha y le dijo que no había sido aceptado en Lima. Y esto desencadenó, pues, un evento muy desafortunado, ¿no? Se dio la ocupación de la isla de Chincha, ¿no? Los marineros españoles ocuparon la isla de Chincha el 14 de abril de 1864, arrieron la bandera peruana y dejaron la bandera española para que ondearan la isla como soberana del lugar. Sin embargo, la población local, pues, no estaba de acuerdo y se produjeron disturbios entre españoles y peruanos. Y aquí se dio, pues, el tratado. El presidente del Perú, en ese momento el general Juan Antonio Pesé, demostraba demasiada debilidad ante los españoles. Y aunque era muy criticado por su pueblo, comenzó a negociar con el enemigo. En diciembre de 1863 llega un nuevo intermediario desde España, el vicealmirante José Manuel Pareja. Las negociaciones comenzaron desde su llegada, pero no se llegó a un acuerdo hasta el 27 de enero de 1865, donde Pareja y el general peruano Manuel Ignacio de Vivanco, ministro plenipotenciario, firmaron a bordo de la fragata llamada Villa de Madrid este famoso tratado. ¿Y en qué consistía el tratado de Vivanco-Pareja? Entre los acuerdos estaban, el primero, se vuelven las islas de Chincha al Perú, ¿no? El Perú pagaba una indemnización de 3 millones de pesos para su sostenimiento de su cuadra española. El Perú reconocía y pagaría la deuda de la independencia de España. El otro acuerdo fue que el Perú aceptaba a un comisario español distinto a Salazar y Mazarredo. Luego, las banderas de ambos países serán después desagregadas recíprocamente como un acto de desagravio, ¿no? O sea, había pues una acción mutua entre ellos, un desagravio recíproco como acto, ¿no? Digamos, de solidaridad, ¿no? O de buenos vistos de amistad de ambas banderas. Esto fue lo que es el Tratado Vivanco-Pareja. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la firma de ese tratado? La mayoría de los integrantes del Senado peruano estuvieron en desacuerdo con la firma del tratado. De hecho, Ramón Castilla, que era en ese momento el presidente de esta institución de gobierno, tuvo una discusión muy violenta con PC, lo que provocó que fuese desterrado. Y tras esas reuniones, para demostrar el desacuerdo con relación al tratado, todo empeoró. Hubo una sublevación de coronel Mariano Ignacio Prado, quien después de ganarle en batalla al PC, tomó el gobierno del Perú de facto, o sea, sin elecciones democráticas. Chile consideró que las acciones de España contra el Perú eran ofensivas y entonces se prepararon para la guerra. Esto ha sido, jóvenes, el tema de hoy. Muchas gracias por su atención y pasamos a hacer las preguntas pertinentes del caso.